Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Cuando uno ve glaciales derritiéndose, volcanes que emanan gases tóxicos, el calor insoportable del que se ha hecho eco, Aníbal de Castro en un artículo exquisito, aparecido en Diario Libre, en Europa, en la costa oeste de Estados Unidos, vemos desplazados por la sequía y el hambre, plagas, extinciones, esas mareas de plástico que llevan los peces ya en las agallas y que nos comemos después, ese polvo que tiñe de plomo el cielo dominicano, los incendios forestales, las imágenes apocalípticas al fin y al cabo son cada vez más frecuentes, Carmen, como infiernos paralelos que uno ve de otro mundo, muy lejos del nuestro, pero que sentimos cada vez más que nos respira encima ese infierno paralelo. Tú hablabas de que los temas hoy en día uno no quiere, como uno está embuchado, como dicen aquí, y uno no quiere una tragedia más, pero eso está ahí, está presente incluso en nuestro suelo, a pesar de que cuando uno viaja hacia el Cibao ve aquella exuberancia embriagadora y uno cree que bueno, que todavía hay esperanza, ¿no? Y cada vez que yo veo que llueve. Pero hace ya una década, dos profesores de un college de Ohio, Dorsey y Clayton, publicaron un artículo en el que proponían una idea que entonces sonaba nueva. Estos investigadores argumentaban que el cambio climático tendría un poderoso efecto psicológico, no solo en las personas que lo sufren de forma directa, que eso es absolutamente razonable, sino en las que lo siguen a través de las noticias y las investigaciones. Parecía una idea descabellada, especulativa, hasta que luego, pasando el tiempo, en el año 2017, la Asociación Americana de Psicología, la APA, publica otro artículo que se tituló Salud Mental y Nuestro Clima Cambiante, Impactos, Implicaciones y Orientaciones, en donde definían este fenómeno como una especie de temor crónico de un cataclismo ambiental. Se trata de un estrés causado al observar los impactos aparentemente irrevocables que tiene el cambio climático y preocuparse por el futuro de uno mismo. Hay gente, y yo a veces veo los niños, las generaciones más tiernas, de las futuras generaciones, y los miro con una cierta piedad. ¿Cuántas especies no conocerán? ¿Cuántos riachuelos habrán desaparecido y dejarán el rastro de su cauce? Y la verdad es que entra una sensación de tristeza, pero estamos hablando en este caso de algo que se ha ido de las manos. Cuando uno habla de ansiedad, estamos hablando siempre del futuro. Es una ansiedad por anticipación, todo tipo de ansiedad. Y hay un debate servido de que si esto es una enfermedad nueva, de esas que Mari Mora saca de la chistera, o si de que un invento de Mari, como diría René Alfonso. Ahí viene Mari con sus inventos. Exacto, o si estamos hablando de unos síntomas propios de la lucidez. Voy a dar algunos datos estadísticos que siempre es bueno utilizar este tipo de evidencia. Hay un primer estudio, se realizó en Estados Unidos en 2018, y fíjate qué datos. El 92% de la población de Estados Unidos dice estar preocupada por el futuro del planeta. Sobre todo el 72% de los millennials, porque estas son preocupaciones sobre todo de esas generaciones jóvenes, y no tan jóvenes, porque ya los millennials están en los 30. Vamos a decir que entre los 18 a los 34 años, y manifiestan padecer síntomas característicos de esto que se ha llamado ecoansiedad. Hay otra encuesta que se realizó en 10 países, que apareció en la prestigiosa revista The Lancet, con 10.000, una muestra bastante amplia, con 10.000 personas de entre 16 y 25 años, y reveló índices de pesimismo sorprendentes. El 45% de los encuestados afirmó que la preocupación por el clima afectaba de manera negativa su vida cotidiana. Fíjate que no es una preocupación que como una de esas ráfagas cuando viene un ciclón que vienen y van, sino que es una preocupación que está instalada en el día a día. Y 3/4 partes dijeron que creían que el futuro es aterrador, y el 56% aseguró que la humanidad está condenada.
una sensación de que no ya estamos tarde para hacer algo, ¿no? Ese debate sobre si estamos exagerando, si este snobismo que tiene la ciencia, a mí algunas personas me han cuestionado y me dicen, pero tú estás hablando de cosas que existen. Digo, sí, pero nosotros los psicólogos tenemos que ir renovando nuestra perspectiva sobre el contexto en el que se producen las cosas, sobre todo cuando tú quieres ayudar al proceso adaptativo de las personas, ¿no? Entonces, cuando el contexto cambia, es lógico que algunas características también cambien y hay que actualizar constantemente esa visión a un ritmo tan acelerado que las investigaciones muchas veces llegan después, como es natural, a los propios fenómenos que vamos viviendo en el día a día. Y entonces están esos que dicen, especialistas que dicen que no es una patología y la definen como una especie de estado mental que podría tener consecuencias físico-afectivas, pero que en general explican que la mayor parte del tiempo la misma se presenta en un estado calificado como de adaptativo. Y yo voy por esa línea. Es decir, si tú te preocupas por algo que estás viendo en los medios de comunicación y que estás viendo cerca de ti, con las temperaturas, con que los huracanes, nosotros nos hemos librado, pero las temporadas ciclónicas se esperan cada vez más virulentas, y montones de fenómenos que vemos cotidianamente, pues tú dices, estas personas, estos jóvenes millennials y postmillennials, están exagerando, son tan histéricos como así califican a la líder ecologista Greta Thunberg, que ha puesto el grito en el cielo en más de una ocasión. No se estremece como no se estremece, que eso es lo triste, Carmen, un video o un Reels que dura lo que dura el momento en que está pasando las imágenes, no en movimiento. Hay otros que dicen que no, que estamos hablando de lo mismo de siempre, que es la ansiedad con otro motivo. Es verdad que hemos visto estrés postraumático en personas que han padecido desastres naturales. Yo recuerdo que yo no sabía que eso se llamaba así, pero con un tornado que nos asustó mucho en San Francisco de Macorís, que vimos hojas de zinc volando por los aires y creíamos que la casita donde vivíamos estaba inundando. Yo recuerdo que yo me pasé no sé cuánto tiempo. Yo tenía quizá 10 años, Carmen, obsesionada con los partes meteorológicos que entonces parecían horóscopos de periódico porque casi nunca acertaban. Y realmente yo tenía un terror muy grande cada vez que yo veía nublarse. Pero estamos viendo que esto, con el contacto que tenemos permanentemente con noticias de los más recónditos rincones del mundo, también puede despertarse con las noticias. Hace un tiempo, Rosa Mariana Brea, en una charla que dio en INTEC, hablaba del duelo ecológico, esa sensación de pérdida que los que vivimos en un mundo un poco más frondoso sentimos, una cierta nostalgia de paisajes y de lugares que ya no tienen la misma apariencia. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo saber cuándo esto se ha desbordado y cuándo requiere una atención clínica, y cuál es la postura entonces que debemos de tener como psicólogos ante esto? Mira, es tan interesante y jugoso el debate, yo creo que muy pertinente también en nuestro país, en donde estamos luchando, ¿verdad?, porque se respeten reglas mínimas. Sabemos cómo hay montones de gente que quema los bosques y que destruye nuestros cauces de ríos y montones de cosas más en el comportamiento cotidiano descuidado. Que uno dice, bueno, ¿cómo ayudar a esta gente? Y se ha desarrollado aún más la psicología ambiental, que es una rama de la psicología que tiene ya varias décadas y que en principio se crea para hablar de los aspectos ambientales dentro de las zonas urbanas, y que luego se extiende también a fenómenos como como la ecoansiedad. Nosotros podemos ver algunas señales leves, cotidianas, como por ejemplo esa tristeza que yo refería al ver nuestros hijos y nietos y seres queridos jóvenes, y pensar en ese mundo infernal que poco a poco se va cociendo como una olla express. Hay también una incapacidad en algunas personas de desconectarse de esa preocupación y de buscar de manera compulsiva esas noticias, culpa
que eso yo lo he sentido, por no poder contribuir adecuadamente a mejorar nuestro ecosistema, y entonces uno lleva su fundita de tela a su supermercado, Carmen, trata de no comprar, de no seguir comprando plástico. Cada vez que yo reciclo de una manera tan tropical que me puse de acuerdo con uno de los buzos que pasan por aquí y le pregunté que un señor mayor, que cuando él pasa, para yo dejarle su fundita, hasta le lavo sus frasquitos de plástico, pero cuando tú compras, todo está envuelto en plástico, y muchos de esos plásticos son imperecederos. Cada vez que yo bajo mi fundita pienso, Dios mío, ojalá esto acabe reciclado. Es un miedo a un devenir apocalíptico, una fobia a nuestra forma de vida rodeada de plástico, que hay gente que lo siente un momentito y gente que permanentemente se encuentra posada dentro de esa angustia. Mari, ahora viene lo complicado. ¿Cómo siéntese en un diván, recuéstese? ¿Cómo el especialista puede calmar una ecoansiedad? Me explico. Si estás en un lugar de esos de movimientos sísmicos constantes y la persona tiene ese temor, esa ansiedad al temblor, ¿cómo usted, que además puede tener la misma aprensión, puede calmar a algo que de verdad no tiene control? ¿Cómo se calma ese miedo ecológico? Alguien ya te escribían y decían que sí, que eso se puede tratar. ¿Cómo tú cambias el miedo a que se seque el río que tienes a tu alrededor, que los manglares se eliminen, que la sequía nos atormente? ¿Cómo se maneja eso? ¿Se maneja como un miedo? ¿Se maneja así con una perspectiva filosófica de decir, bueno, ese es el cambio, esos son los designios del universo y tengo que aceptarlo? Vamos a ver ahora. Sí, mira, yo te puedo hablar de mi perspectiva, reconociéndote que ya yo he dicho aquí en el matutino que yo tengo mi mochilita de supervivencia, o sea, como siendo pendejos, entre comillas, podemos entonces alentar a que el otro no lo sea, que es más o menos quizás por donde va tu pregunta. Exacto. Lo primero es que todo lo que te da la idea de si la ansiedad, el síntoma, vamos a decir, es adaptativo o no, es el grado de el impacto que tiene en la vida cotidiana. Yo conozco muchos chicos, alumnos míos algunos y otros, que tienen esa angustia y que la convierten, que es la recomendación que uno hace, en una lucha por el clima, y eso puede ser una respuesta saludable y constructiva. Muchas veces cuando estamos trabajando ansiedad, cuando esa ansiedad tú detectas que no es una obsesión imaginaria, sino que estás respondiendo a una preocupación que te quita el sueño, que eso es uno de los síntomas de la preocupación, el tener un sueño interrumpido o no profundo y te quedas en ese duerme vela, es ver de qué manera entonces tú te sumas al remedio. Y en qué medida tú puedes sumarte a ese remedio, porque a veces yo le dije a Jesús Corona, que lo mencionamos el diván pasado, llévame a las playas que ustedes recorren para recoger plástico. Ellos no solamente recogen plástico, ahora no recuerdo la ONG de ellos, sino que además lo reciclan. Y conozco personas que están haciendo su agosto con fábricas que están utilizando ese plástico reciclado, y están haciendo productos, están haciendo sillas, mesas y objetos, ¿verdad? Cuando podemos movilizar a la gente o nos movilizamos nosotros mismos hacia la acción, entonces esa ansiedad acaba siendo útil. De hecho, a veces para tú tener una respuesta, tú necesitas un cierto impulso emocional displacentero, porque si no nos quedamos en el sitio donde estamos. El cambio siempre está precedido en cierta manera de eso. Ahora bien, un ciudadano solo, una ciudadana sola, en un contexto como el nuestro, en donde hay cero sensibilidad hacia el medio ambiente, donde tú ves basura por la calle. Yo paso, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa, porque yo doy vueltas por ahí caminando en la mañana, y yo a veces digo, bueno, y estos militares que salen a la calle no podrían hacer una pequeña contribución también de ayudar a que esas calles que están alrededor de la sede del Ministerio de Defensa no estén rodeadas de plástico.
Pero cuando se desata una ansiedad inmanejable, entonces vemos que la gente vive instalada en el apocalipsis. El apocalipsis probablemente está cerca, pero todavía los expertos y las ONGs y las organizaciones que estudian el clima te hablan de metas que son paliativas, sin lugar a duda, porque se está esperando un calentamiento de más de 3 grados, ya se ha producido de 1 grado y pico, y lo que se pretende es que se quede ahí, que no siga aumentando, y luego cuando se avanza con el Acuerdo de París y con muchísimos otros acuerdos que hay, consensos muy trabajosos, Carmen, del cual se deslinda Estados Unidos muchas veces, por lo menos en la era Trump. Ahora con las últimas aprobaciones que hubo en el Congreso ayer hay una luz de esperanza, pero entonces la torpeza Pelosi ha hecho que en ese tema Estados Unidos y China ya no se puedan entender. Entonces, wow, tú dices, ¿cómo cada vez que queremos dar un paso, la crisis energética también va a resucitar Puntas Catalinas por Europa? No sé si con los fallos que tiene la planta nuestra en cuanto al control ecológico, pero se va a resucitar el carbón y se van a resucitar las plantas nucleares, ahí, en fin. Me preocupa, Carmen, de todo esto que el mercado es tan listo, tan hábil, que hay una moda que tiene que ver con el reciclaje, como por ejemplo el calimete, como le decíamos antes, el sorbete, que ya no es de plástico, como si eso de verdad, pero luego el plato y lo cubierto puede ser que lo sean. Hay una moda en comprarte pulseritas que son de basura reciclada, de plástico reciclado y muchísimas otras cosas más que no tienen un impacto y que no implican una modificación de tu comportamiento cotidiano. Y ahí volvemos a chocar con la gran frustración de nuestro tiempo, que es ese individualismo rampante, egoísta, que consume sin pensar, que casi destruye las Islas Galápagos, ese turismo voraz, hace fotos. En Finlandia, en Islandia hubo un lío con turistas que fueron a ver la lava volcánica y algunos de ellos salieron bastante heridos, estropeados. Y da pena, ¿no?, que se mezcle el esnovismo con una necesidad de un accionar colectivo, de una concienciación colectiva que cuesta tanto. Siempre que van al matutino personas, varios invitados que tú tienes, Ginia, creo que se llama, o Ginny, una de ellas. Ginny Hensen, que lleva mucho tiempo hablando de estas cosas y luchando con estas cosas, y otros líderes ecologistas, parecen agoreros que están hablando de cosas que no tienen importancia, y lo que estamos hablando es de cómo vamos a vivir dentro de los próximos, yo diría, 20 años, porque la verdad que el acelerón que ha habido en el deterioro ambiental, ya estamos viendo los glaciares derretirse, ya no es una profecía, sino que es algo que se va materializando. El agua del mar se come las orillas, y gran parte de esta migración desesperada que antes se asumía que era solamente por temas económicos, cada vez más es por temas ecológicos. Tenemos al lado nuestro un erial terrible que es Haití, con prácticas depredadoras que a veces se instalan aquí también. Entonces, yo lo que trato es de movilizar a la gente, en concreto yo, a la acción, el que seamos conscientes de hasta dónde puede llegar nuestro papel, y que podamos adaptarnos a esos cambios. Hay gente que no lo entiende, Carmen, hay gente que se achicharra al sol todavía. Cuando hoy el sol, hay que tenerle mucho cuidado al sol. Entonces, ese equilibrio es difícil, porque antes, por ejemplo, esa obsesión por el clima, tú lo veías que es una característica muy típica de los niños superdotados y de algunos niños con Asperger, como es el caso que es un trastorno del espectro autista un poco más leve, que Greta Thunberg ha confesado que tiene, que alguna gente entonces se mete con ella por ese detalle, como si ella fuera, entre comillas, una anormal, cuando estamos hablando de una afección con la que se puede lidiar si sobre todo alguien te entrena. Entonces, ese es mi papel, el intentar que la gente se movilice, que contagie a otros con el entusiasmo y con la esperanza de que todavía estamos a tiempo de que las consecuencias sean menores. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.